Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Hola a todos, estamos en nuestro canal Católico Practicante y en esta ocasión tenemos al hermano Walter que nos va a ayudar con muchas preguntas que nosotros tenemos como católicos a la hora de buscar un padrino para nuestros hijos. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a tu página, a tu espacio para compartir con ustedes estos temas importantes para nuestra fe católica. Gracias, hermano Walter. Dígame, ¿por qué tenemos que tener un padrino a la hora de bautizar a nuestros hijos? Pues bien, el tema de los padrinos en la iglesia es bastante importante. La iglesia lo considera como algo muy importante en la celebración, sobre todo de los sacramentos de iniciación cristiana. Recordemos que estos son tres sacramentos: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Y el por qué hay que buscarlo sobre todo en las raíces bíblicas de esta práctica y en las raíces históricas. Bíblicamente sabemos que los apóstoles iban acogiendo distintos discípulos a los que formaban en el caminar de fe, y ellos como tal los consideraban hijos suyos en la fe, hijos en el espíritu. Y este es como el fundamento bíblico que nosotros tenemos para defender la práctica de por qué la iglesia asigna padrinos en este tipo de sacramentos. Porque hay un parentesco espiritual que nosotros no podemos obviar, y ese parentesco es real. Lamentablemente nuestros hermanos separados siempre están peleando por esta cuestión de que a los sacerdotes se les llame padre, por considerar al obispo el padre de la comunidad, porque según ellos, malinterpretando la escritura, padre únicamente es Dios. Y esto es un error. Basta irnos a unos cuantos versículos bíblicos para darnos cuenta del error garrafal que cometen nuestros hermanos al interpretar así la escritura. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17, nos aparece lo siguiente: por esta misma razón les envía a Timoteo, mi hijo muy querido y fiel en el Señor. Esto está diciendo San Pablo acerca de Timoteo. Lo considera un hijo. Hay un parentesco espiritual. Sabemos que San Pablo no tenía hijos carnales. Sin embargo, aquí Timoteo aparece como su hijo. También en otra carta, en Tito, capítulo 1, versículo 4, dice: a Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común, le deseo la gracia y la paz que proceden de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. También a Tito lo considera hijo suyo en la fe común, hijo en la fe. También San Pedro en la primera carta, capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente: la iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Hablando del evangelista San Marcos, Pedro lo considera un hijo. Y también un último versículo lo tenemos en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 4. Me he alegrado muchísimo al encontrar algunos hijos tuyos que viven en la verdad según el mandamiento que hemos recibido del Padre. También aquí está hablando San Juan de los otros hijos en la fe, hablando de la comunidad de los creyentes. Esto por dar una pincelada de algunos versículos bíblicos. Hay abundantes versículos que siguen ejemplificando esto. Con esto damos el fundamento a que existe una paternidad espiritual, que la Iglesia ha tomado por valiosa desde el principio de los tiempos. Y esta paternidad espiritual no necesariamente corresponde con la paternidad en la carne. Por ello, ya desde el primer momento la Iglesia empezó a tener esta práctica, la práctica de asignar alguna especie de padre espiritual para un nuevo miembro de la comunidad.
Antes que hablar de padrinos, hablaríamos más bien de un patrocinador, que es el término original en la historia cristiana primitiva. Un patrocinador, que era alguien que se encargaba de presentar a los nuevos adeptos a la fe dentro de la comunidad cristiana. Entonces, el patrocinador lo que era un garante de que a quien se presentaba iba con una intención lícita a iniciar el camino de la fe. Porque hay que recordar que durante los 3 primeros siglos la iglesia fue perseguida hasta que con el emperador Constantino, con el edicto de Milán en el año 313, cesa la persecución y pues se legaliza el que pueda darse culto cristiano en el imperio. Entonces, hasta ese momento cesa la persecución. Pero durante los 3 primeros siglos fue importante la figura de un patrocinador, alguien que hablara, que diera testimonio sobre aquel candidato, aquel catecúmeno que quería entrar a formar parte de la comunidad cristiana. No se sabía quién podía ser el catecúmeno. Podía ser un espía, como solía suceder también, alguien que se infiltrara en la comunidad para denunciar al obispo, para hacer caer a la iglesia en ese territorio particular. Entonces, la iglesia trató como un asunto serio el admitir nuevos adeptos y se vio como oportuno que alguien que acompañara en el camino de discernimiento a esta persona lo presentara ante la comunidad. Por eso el testimonio más antiguo que tenemos en la iglesia, así de forma escrita, procede de Tertuliano, de una carta de Tertuliano, bueno, o de un escrito de Tertuliano hablando sobre el bautismo. Dice, ¿qué necesidad hay cuando realmente no la hay de poner en peligro a los padrinos, los cuales por la muerte pueden faltar a lo prometido o pueden tener con el tiempo la decepción de haber apadrinado a uno de mala condición? Esto lo dice en el año 200. Estamos hablando inicios del siglo III. Este es como el testimonio escrito más antiguo que tenemos sobre los padrinos en la historia de la iglesia. Entonces, el padrino juega el papel de acompañante en el camino de la fe para aquel sobre el cual esté ejerciendo este ministerio. Un ministerio de amor, un ministerio de fidelidad, un ministerio de valentía. Así es visto en los orígenes de la iglesia. Entonces, es fundamental el papel de los padrinos porque no solo son garantes, no solo son testigos de la fe de esta persona que está iniciando requisitos que son necesarios cumplir para ser padrino de alguien. Y así responder a tu pregunta. El primer numeral que voy a citar es el 1255 y dice que para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres. En primer lugar, los padres tienen una misión fundamental para que esta gracia que van a recibir en forma de semilla, de forma incipiente en el momento del bautismo, pueda crecer. Es decir, aquí un primer llamado de atención de la iglesia a los papás. Hay una responsabilidad para con el hijo en cuanto a la vida de fe. No es juego, no es solo una costumbre. Qué bonito, el niño ya está grandecito, vamos a bautizarlo. O que ya hay que bautizarlo porque es que mi abuelita me bautizó temprano de niño y yo también tengo que bautizar a mis hijos así. No es cuestión solo de costumbre, hay que saber lo que se está haciendo, queridos papás. Ese es también papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana. Miren qué interesante lo que dice el catecismo. Esta responsabilidad también la tienen los padrinos para con los ahijados. Padrino, madrina significa segundo padre, segunda madre. Es decir, hay una responsabilidad también en este papel para con el niño. ¿Y cuál va a ser? Va a ser la petición que le haga el catecismo a los padrinos, a los que vayan a ser considerados por los papás como padrinos adecuados, que sean creyentes sólidos. No cualquier creyente, al que me cae bien, el que por allá viene a misa de vez en cuando. No, creyentes sólidos, capaces. Es que mi hermanito quiere ser padrino de mi hijo y mi hermanito tiene 16 años, tiene 15 años, que sea él. Es capaz, tiene la madurez suficiente, tiene el sentido de responsabilidad para desempeñar su papel. Tal vez no lo es. Ah, es que quiero que sea mi tío o mi amigo fulano de tal, pero es un alcohólico, es una persona que ni siquiera de sus propios hijos se hace cargo y solo por afinidad entre él y yo, entre mi amigo y yo, lo voy a elegir de padrino de mi hijo. No es adecuado.
no tiene la capacidad, que estén prestos, alguien a quien podamos acudir. Mira, fulanito, tú que eres el padrino de mi hijo, habla con él, está pasando una situación dura y a veces conmigo no conversa. Acércate tú, platícalo, aconséjalo. Ah, no, es que yo te dije que iba a ser padrino únicamente para ayudarte a salir del clavo, pero yo no quiero nada que ver. Esa persona no es adecuada. Si no va a asumir la responsabilidad, por favor, no los elijan por padrino. Yo digo que es una gran falta de caridad para con el propio hijo. Es casi que un pecado de omisión, diría yo, porque estamos faltando a la responsabilidad de darle a nuestros hijos los padrinos adecuados. También dice el catecismo en este mismo numeral que la tarea del padrino o madrina es una verdadera función eclesial. Por eso le denominamos ministerio dentro de la iglesia. Es una función eclesial, es decir, al servicio de la comunidad. Es una función que se hace en nombre también de la comunidad, de la iglesia. Por eso se pide ser creyente sólido. Ya vamos a ver los requisitos que nos dice el Código de Derecho Canónico sobre esto, para que entendamos la exigencia del catecismo. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Aquí termina este numeral haciendo también un llamado. La confirmación, como para el bautismo, conviene que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o una madrina. Hay una conveniencia, aquí no hay una exigencia como tal, pero sí una conveniencia, es bueno, porque el que se va a confirmar por lo general todavía está en una etapa de su vida que es la adolescencia, la juventud temprana, y necesita la ayuda adecuada de un testimonio de fe sólida que le permita seguir los pasos de la fe cristiana en su vida hacia la adultez, para que esta persona pueda ser un creyente de verdad, que practique en su vida y en su familia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Conviene, oigan acá, para corregir otro error, conviene que sea el mismo que para el bautismo, a fin de subrayar la unidad entre los dos sacramentos. Esto porque al inicio, en la iglesia, los tres sacramentos de iniciación cristiana se recibían en el momento de la niñez. Con el bautismo, al mismo tiempo se confirmaba al niño y se le daba la Sagrada Comunión, como sigue pasando en la actualidad en la iglesia oriental, en nuestra iglesia católica oriental, una gotita de vino con un pedacito de pan. Así se le da la comunión a los niños. Entonces, para subrayar esta unidad de los tres sacramentos de iniciación cristiana, es conveniente que sea el mismo padrino. Ahora, una práctica que está muy de moda, yo no sé dónde tuvo origen, pero me parece bastante inconveniente, es que ahora un padrino para el bautismo, un padrino para la comunión, un padrino para la confirmación. Pues el niño tiene 6 padrinos y los 6 son irresponsables. Son Sí. irresponsables. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Para qué tanto si al final ninguno va a cumplir su función? Mejor uno o dos que cumplan excelentemente su función a tanta multiplicidad de padrinos que estén ahí presentes solo para una foto o para un momento. ¿No te parece? Claro, pero fíjese que la gente confunde la función del padrino con lo económico, o sea, y la gente se corre, porque no, como que no investigamos y estamos muy ignorantes en el tema, y se cree que al buscar padrino es que se busca quien le tenga el regalo para el cumpleaños, la Navidad, no sé qué, y lo que salga, ¿verdad? Entonces, como que Sí. ahí estamos como que un poquito fallando. Yo sé que hay charlas para antes de dar el paso, ¿verdad? A lo que es el sacramento, pero considero que como que necesita un poquito de fortaleza el asunto de la charla. Sí, realmente yo diría que es algo deficiente. La charla hoy es simplemente un requisito más que hay que llenar para poder asistir al sacramento, pero no se ve ni por parte, diría yo, de los ministros de la iglesia hasta cierto punto, como tampoco por parte de los papás y padrinos, como el interés suficiente y la comprensión suficiente sobre la importancia de lo que se va a hacer en el sacramento que se va a recibir. Y lo digo también de los ministros de la iglesia, porque a veces también los padrecitos en esto no están muy atentos. Al padrecito a veces escoge, no, 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 vaya usted, doña fulana, dele la charla a los papás y los padrinos y tal vez ni la fulana está preparada, no es ni catequista, a veces simple y sencillamente es la secretaria porque está ahí en la iglesia y nos puede echar la mano que ella le dé la charla.
Esa es una negligencia de parte de Claro, los ministros de la iglesia y está muy mal. Entonces, creo que aquí es importante ir aclarando términos. En esto ayudaba mucho el catecismo del Papa San Pío X, que en base a preguntas y respuestas, como que daba claridad y te daba un sentido claro de lo que se iba a hacer, o de quién era yo, o qué iba a celebrarse. Por ejemplo, respecto a los padrinos, este catecismo decía en tres preguntas concisas, la 573. ¿Quiénes son los padrinos y madrinas del bautismo? Y respondía, los padrinos y madrinas del bautismo son aquellas personas que por disposición de la iglesia tienen a los niños en la sagrada fuente, contestan por ellos y salen fiadores ante Dios de su cristiana educación, especialmente si en esto faltasen los padres. Miren qué bonito. La función de los padrinos antiguamente era mayor, especialmente en la celebración de los sacramentos, porque el padrino, que era garante de ese niño que se iba a bautizar o del adulto que había hecho el proceso del catecúmeno, lo representaba y hablaba en nombre de él, en el caso de los niños. Antes se le preguntaba al niño, ¿crees tú en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y el padrino respondía en nombre del niño, sí creo. Decir que no era como se hace hoy, que a toda la asamblea recitemos juntos el credo. Y ya pregunta el sacerdote y todos respondemos. No, antes toda la asamblea proclamaba el credo al unísono y después el sacerdote, como ratificando esto, se lo preguntaba al candidato y respondía el padrino en nombre del candidato. Y aquí se remarcaba más la responsabilidad del padrino para con el niño, de que era garante de la fe de ese niño. Qué bonito. Ahora no, no se tiene conciencia de esto. Y sobre todo aquí esto final, especialmente respecto a la educación cristiana, si en esto faltasen los padres. Yo me he encontrado casos de niños que tal vez sus papás se volvieron protestantes, pero los niños tienen un gran apego, afinidad con la iglesia. Y son los padrinos quienes los han estado conduciendo por la fe y los han llevado a la iglesia para su comunión, o les enseñan a rezar el rosario y a amar a la Virgen, o los meten a los grupos de la iglesia, aunque sus papás son protestantes, los papás fallaron, pero los padrinos continúan su misión. Y hoy esto ya no se entiende, ya no se hace, ya no se hacen las cosas como la iglesia pide. La otra pregunta, la 576, decía, ¿cuáles son las obligaciones de los padrinos y madrinas? Los padrinos y madrinas están obligados a procurar que sus hijos espirituales sean instruidos en las verdades de la fe y vivan como buenos cristianos, edificándolos con buenos ejemplos. Es decir, el padrino tiene que dar testimonio, pero tiene un deber grande, corregir al hijo, al ahijado, corregirlo, educarlo. Si yo veo que está haciendo algo malo, como padrino, yo tengo el deber de llamarle la atención, porque la iglesia me da esa autoridad sobre el niño, una autoridad que le viene de Dios, porque es Dios quien le permite a la iglesia hacer todo esto. Y ahora esto ya no se ve. Y peor los papás, no me le digan. Por último, la 577 dice, ¿qué vínculos contraen los padrinos del bautismo? Y son los siguientes. Los padrinos contraen un parentesco espiritual con el bautizado. Y este parentesco incluso produce impedimento de matrimonio. Entonces ya no nos vamos a meter a hablar mucho porque sería extendernos demasiado. Sin embargo, aquí rescato esto. Hay un parentesco espiritual real ante Dios. Yo también voy a dar respuesta por mis ahijados, por cómo los conduje, por si se extraviaron en la fe. Ante Dios, en el juicio, voy a preguntar, a ver, ¿y qué pasó con tu ahijado? ¿Por qué no cumpliste con tu testimonio? Y esto se olvida. No sé si gustas y hablamos de lo que dice el Código de Derecho Canónico sobre quiénes son los candidatos idóneos. correcto, perfecto, Día. Si mira, aquí tengo yo el Código de Derecho Canónico. Yo manejo todas mis armas en mano aquí cerca para que vamos a hablar con base. No son Claro, tonterías, no es lo que tú piensas, lo que yo creo, porque la gente a veces dice, ay no, esa señora no hay que inventar. No es hermano, quién sabe él porque no sabe. No. Aquí yo no vengo a hablar palabra de Walter, palabra tuya. Vengo a hablar lo que la iglesia dice y enseña. Por eso me gusta sacar los textos. Hay que claro, fundamentar las claro cosas. que sí, sí. Sí. En el Código de Derecho Canónico encontramos en los cánones a partir del 872 unas palabras sobre los padrinos, que es interesante verlo, especialmente hablando del bautismo. Vamos a ir al Código 872, el canon sobre los padrinos. Dice lo siguiente: en la medida de lo posible,
quien va a recibir el bautismo ha de tener un padrino, cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza y juntamente con los padres presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Es decir, para la iglesia es un ministerio de responsabilidad delicada, porque el cumplimiento de la fe, ¿qué fruto produce en la vida? La salvación eterna. Si yo no cumplo bien mi fe, yo me condeno. Y que una persona se termine condenando puede ser culpa en parte de la negligencia de los papás y padrinos en el cumplimiento de la responsabilidad que la iglesia le delegó. Ojo con esto. Claro. Siguiente canon dice: téngase un solo padrino o una sola madrina o uno y uno, no más. Esto hay que evitarlo. Como le digo a gente, es que quiero que mi niño tenga 3 padrinos y 3 madrinas. O quiero que mis 2 hermanos sean padrinos de mi niño, más la hermana de la fulana y la tía de la sultana, entre los 4. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? Ah, porque ahí vienen los errores que tú dices. Tal vez esta persona está pensando, ay, si tiene más, pues más regalos para mis hijos, ya tengo a quien más acudir para pedirles más ayuda, etcétera, etcétera. Pero hay una mentalidad materialista y mundana detrás de esta práctica. Por eso la Pero en iglesia realidad lo material no está en la función del padrino. realmente hay que entenderlo a la luz de la historia. Como la iglesia delegó en los padrinos esta función como segundo padre, sobre todo en tiempos de persecución, cuando eran asesinados muchos papás y los niños tal vez eran rescatados, los padrinos asumían el rol del papá y eran proveedores de la casa para esos niños. Los adoptaban prácticamente. Entonces la función espiritual trascendía también al auxilio material, pero en circunstancias específicas, pero no en la normalidad de la vida. En lo cotidiano son los papás los que tienen la responsabilidad primera en cuanto a lo material, educación profana, en cuanto a la vestimenta, son los papás. Si llegasen a faltar, no sé, murieron en un accidente terrible, la familia no tenía más familia este niño, tiene sus padrinos vivos, la responsabilidad la deben tener los padrinos, acoger a este niño, adoptarlo, qué bonito. Pero no como ahora se ve. Bueno, ahí está el padrino, pídele a tu padrino, que tu padrino te dé la mochila. A ver el padrino, aquí que le compre unos zapatos al niño, a ver el padrino, y a veces buscamos al padrino solo para eso. No lo Claro, buscamos y para ese otros es el asuntos concepto que se importantes. maneja, o sea, entre la feligresía que no está informada, que eso es, el padrino es el que le va a aportar, ¿verdad? A la crianza económica a la criatura. Ahora quería preguntarle, ya que estamos, ¿verdad? Con el mismo tema de los padrinos, ¿el padrino de boda? Bueno, yo ya voy a llegar a ese tema. Solo quiero ahora el canon 874, que son los requisitos, lo que me preguntaba. Sí, sí, Es sí, que sí. yo voy así poquito a Correcto, poco, correcto, porque correcto. me gusta ir dándole sustento a lo que hablamos y como es Sí. algo Y vamos, sistemático. y todo va de la mano. Uno va de la mano del otro hasta llegar al Exacto. matrimonio, ¿verdad? Sí. Exactamente. Dice el canon 874. Para que alguien sea admitido como padrino, escuchen bien ustedes, papás, que van a elegir a los padrinos de su hijo. Es necesario que, y empiezan los parágrafos, primero, haya sido elegido por quien va a bautizarse, si es un adulto, o por sus padres, o por quienes ocupan su lugar, o faltando estos, por el párroco o ministro, y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. Es decir, los papás elijan, no es que yo quiero ser padrino y yo voy a ser padrino de este niño porque yo quiero, no, para que te elijan los papás, ellos te tienen que elegir, y si faltan los papás y un representante legal, pues el padrino se lo puede dar el sacerdote. No sé, un caso extremo, no sé, un niño lo fuimos a bautizar, no sé, un caso muy extremísimo, y el sacerdote diga, bueno, tú vas a ser la madrina de este niño, pero que cumpla este requisito final, tener esta intención de desempeñar su misión. Porque si lo agarro a la fuerza y yo no quiero desempeñarla, ¿para qué? Solo para la foto, para cumplir un requisito. Ya es inválido. Inválido que su función, su ministerio de padrino, porque al final la persona no quiere desempeñarlo. Entonces, ojo con esto. En segundo lugar, que haya cumplido 16 años como mínimo, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad, puede ser más años, o que por justa causa el párroco o el ministro consideren admisible
una excepción. No sé, por alguna razón el niño de 15 años, que todavía es un niño chiquito, pero pues ya está más grande, puede ejercer la función de padrino, pero que haya una consideración excepcional de parte del sacerdote que diga, este muchacho, su virtud, su fe, lo hacen idóneo, hasta más idóneo que tal vez una persona de 30 años, 40 años, que no practica su fe. Siguiente, el punto 3 dice que sea católico, oiga bien, que sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Ojo con esto, este es un punto clave. Que sea católico, hay mucho. No es que es protestante la que yo quiero que sea madrina porque es mi hermana, pero ella no es católica, es protestante, pero quiero que sea madrina. No puede ser madrina. ¿Qué puede ser? Puede ser testigo, testigo, pero no padrino. ¿Qué significa? Aquí voy a leerles esto. Técnicamente, solo los católicos pueden ser padrinos. Un cristiano de otra denominación, incluso ortodoxo o protestante, sin embargo, puede desempeñar la función de testigo cristiano del bautismo, junto con el padrino católico, pero no puede ser padrino. La razón de esta distinción y restricción está en que el padrino no solamente asume la responsabilidad de la educación religiosa y la formación espiritual de la persona bautizada, sino que además representa a la iglesia. El padrino representa a la iglesia ante Dios por ese niño. Entonces, si no es católico, ¿cómo va a poder representar a la iglesia católica? No se puede. Representa a la iglesia, el padrino, a la comunidad de fe en la que la persona va a ser bautizada. Un cristiano que no es católico, aunque sea un cristiano muy bueno, muy santo, no puede atestiguar plenamente las creencias de la iglesia católica. Si no puede ser padrino porque no puede dar testimonio de que cree en la Eucaristía, de que ama a María, de que cree en las verdades de fe. Por eso esta persona solo puede ser testigo. Del mismo modo, un católico solo puede ser un testigo cristiano para alguien que es bautizado en otra denominación cristiana. Eso lo determinó el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos en el Directorio de la Aplicación de los Principios y Normas sobre el Ecumenismo del 25 de marzo de 1993. Esto por un lado. Ahora bien, aquí este mismo parágrafo dice que lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Es que mi primo es homosexual, pero quiere ser padrino. ¿Qué pasa ahí? Ser homosexual por sí mismo no es un impedimento para ser padrino, entiéndase bien. Una persona que tenga atracción por otro sexo, porque puede ser un homosexual muy santo, que vive la castidad, que hace mortificación, que lucha contra su tendencia que le lleva a algo antinatural. Puede ser padrino perfectamente, pero si esta es una persona que ya lleva una práctica de vida homosexual, que tiene su pareja estable, que lleva una vida desordenada moralmente hablando, no cumple con la idoneidad que está pidiendo el Código de Derecho Canónico para ser padrino de este niño, porque debe ser testimonio de la fe y la moral de la iglesia para el niño. Y en este caso no estaría siendo testimonio de la vida cristiana que la iglesia pide y por tanto no es adecuado. Podrá caerme muy bien, podrá ser muy buen amigo, le podrá dar tal vez un buen consejo al niño, pero como no cumple este aspecto, no lo podría hacer. Lo mismo cabría para una persona que es transexual o una persona que anda metida en un vicio demasiado fuerte, no sé, que es drogadicto, que es alcohólico, a una persona que sea casado y que esté en un estado de adulterio porque tiene una segunda nupcia, tampoco cumplen el requisito porque no hay una congruencia en cuanto a la vida moral que pide la iglesia del cristiano. Eso está encerrado dentro de este parágrafo 3 del Canon 874, para despejar cualquier duda sobre esto. El cuarto dice, el cuarto parágrafo, que no esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada, como la excomunión. Alguien que esté excomulgado no puede ser tampoco padrino. También sobre los padrinos de la confirmación, nos va a decir algo el Código de Derecho Canónico, dos cánones rapidito. El canon 892 dice lo siguiente: en la medida de lo posible,
tenga el confirmando un padrino, a quien corresponde procurar que se comporte como verdadero testigo de Cristo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al sacramento. Es decir, que aquí la responsabilidad todavía es mayor, porque antes era simplemente introducirlo en la vida de fe y darle testimonio, pero aquí ahora es velar también para que esta persona sea auténtico testigo de Cristo resucitado, de Cristo que da la vida por los demás, que nos salva a todos, que sea un soldado de Cristo. Y para ello, yo como padrino debo ser primero también un soldado de Cristo, que haya recibido este sacramento también. Porque ¿cómo voy a ser yo padrino de un sacramento que ni yo mismo he recibido? Entonces hay que buscar a un confirmado para que sea el padrino del que se va a confirmar, siempre teniendo en cuenta lo que va a decir el siguiente parágrafo, el siguiente canon. Canon 893, parágrafo 1. Para que alguien pueda ser padrino, es necesario que cumpla las condiciones expresadas en el canon 874, las que ya mencionamos. Y el parágrafo 2 dice: es conveniente que se escoja como padrino a quien asumió esa misión en el bautismo. Recalque esta conveniencia, la unidad de los sacramentos de la iniciación cristiana, el mismo del bautismo, es el de la confirmación. Me disculpan que ando un poquito con gripe. Tranquilo. Sí, eso es algo que la verdad, yo te, en un caso particular, digamos el mío, mi madrina de bautismo fue la misma de confirma. Y eso es algo bonito porque venía en el mismo caminar, el mismo acompañamiento. Exacto. Yo recuerdo que igual mi madrina de bautismo me acompañó en el paso de el sacramento de la Eucaristía, pero ya para el sacramento de la confirmación, recuerdo que esto estaba muy de moda, ¿no? Que se puede cambiar de padrino, de que sería bonito que otros, y pues ya escogí, en ese caso ya los escogí yo, a mis tíos, unos tíos por parte de padre, para que fueran padrinos míos en la confirmación. No conocía yo de estas cosas, de haber sabido yo esto antes, pues me hubiera gustado preservar mis mismos padrinos de bautismo durante mis 3 sacramentos de iniciación cristiana. Ahora bien, tú me preguntaste algo interesante sobre los, entre comillas, voy a ponerlo así, padrinos de boda, ¿verdad? Sí, Esto sí, sí, también, sí. otra función que se habla mucho. El canon 1108 en el parágrafo 1 dice lo siguiente: este canon sanciona que para la validez del consentimiento matrimonial, este tenga que ser expresado por los contrayentes ante el obispo o el párroco o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan a la boda. Y además debe de haber 2 testigos. Se habla de testigos, no de padrino, en primer lugar. En el lenguaje de algunas naciones, sobre todo en Latinoamérica, a estos testigos comúnmente se les llama padrinos de velación, los padrinos del velo, expresión que nunca encontramos en el ordenamiento eclesial, pero que se utiliza con frecuencia tanto por el pueblo como por la jerarquía. ¿Qué quiere decir esta situación? Pero entendamos, en los documentos de la iglesia no aparece esta figura, padrino de boda, no existe. Coloquialmente hablando, sí se oye la expresión, sí se entiende, sabemos a qué nos referimos, pero en el magisterio, en los documentos oficiales, este término como tal para la boda no aparece. En el ordenamiento canónico no se establece que haya padrinos para el matrimonio, sino solo testigos. Sin embargo, es una costumbre introducida por la comunidad que no ha tenido repudio por parte de los pastores de la iglesia. Es decir, la jerarquía no ha repudiado que se ocupe este término, lo ha aceptado porque es parte ahora del habla de nuestros pueblos. Y por ello puede ser una cuestión considerada como una costumbre aceptada a norma según los cánones, el canon 5, parágrafo 2 y 25, también que habla sobre las normas, las costumbres, que porque son prácticas ya centenarias en los pueblos se vuelven prácticamente una ley. Este es el caso especial, pero lo que sí es una degradación, hablando de esto, del mal empleo del término padrinos, es la utilización actual del término para indicar, por ejemplo, la persona que cubre ciertos gastos,
como padrinos de anillo, padrinos de pastel, padrinos de fiesta o padrinos para un determinado objeto o utensilio dentro del templo, pues se ha identificado la palabra padrino con el de subsidio, donador, colaborador de gastos o simple y sencillamente ligado al aspecto económico. Y esta es una degeneración del término padrino que ha contribuido a malentender la figura y el peso real de la responsabilidad de este ministerio dentro de la iglesia. Por ejemplo, en México me he encontrado mucho esta situación. 15 años. Ah, padrino del vestido, padrino de las zapatillas, padrino del último juguete, padrino de la corona, padrino de los tenedores, padrino de los platos, padrino de los brazos. Yo digo, ¿y qué es esto? Digo yo. Y Padrino, ¿y dónde está al final la fiesta se da por toda la cooperación, digamos, de una la cantidad de cooperacha, personas. dicen Sí, acá? exactamente. Yo Pero tenía padrino es ser esa, otro padre. Yo no soy exactamente, papá de un vaso, de un tenedor. yo tenía esa duda y es la duda que tiene mucha gente en relación al padrino de boda, porque hay padrino de bautismo, padrino de confirma, padrino de boda, pero ya que aclaró eso, que son prácticamente son testigos, Testigos. no son padrinos, pero le No. llamamos padrino para adornarlo más bonito. Coloquialmente hablando, como padrino, porque se supone que van a ejercer una función de acompañante de los esposos. Debe escogerse un matrimonio que viva la fidelidad matrimonial, el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, que tenga años de experiencia y que pueda acompañar a estos nuevos esposos en la nueva dinámica de vida que van a llevar, porque son dos personas independientes que se unen para formar una nueva carne, una sola carne. Entonces, en esta dinámica, qué importante que haya detrás personas que los puedan guiar y acompañar. Se supone que esta función la debería hacer también el padrino de bautismo, que debería ir acompañando durante toda la vida hasta donde le sea posible a estas personas. Bueno, ahora te vas a casar, ven, te voy a explicar qué significa ser casado, cómo es la dinámica, pero ya esto no se ve, realmente no se ve. ¿Para qué buscamos a los padrinos? Para la foto, para el momento. Buscamos el padrino de la United States, de los Estados Unidos, porque es el que va a mandar buen billete, ¿verdad? Al mejor padrino, al de la mejor posición económica, para que le vaya bien al niño, para asegurarle un puesto en la empresa, para tal. ¿Cuál es la mentalidad que está detrás? Estoy buscando a alguien que, si yo falto, va a educar a mi hijo en la fe, lo va a llevar a amar a Cristo como yo lo amo, a servir a Cristo como yo lo sirvo, a ser miembro de la iglesia como yo lo soy. ¿O a quién estoy buscando? Por eso creo siempre que el problema en todas estas cuestiones dentro de nuestra iglesia es la falta de formación, la falta de conocimiento. En mis tres canales, por eso me dedico precisamente a formar al pueblo santo de Dios en todos los temas que me sean posible formarlos para que la comunidad cristiana ame al Señor y viva conscientemente su vida de fe, la practique congruentemente y también la manifieste fervientemente ante los demás. Ese es el propósito que yo tengo con las formaciones que doy. Y me ha encantado que tengamos la oportunidad linda de podernos encontrar en estos espacios en el continente digital para que compartiendo nuestra misma preocupación de formar al pueblo cristiano, podamos juntos llevar estos temas a la feligresía, temas que son importantes y que a veces se ven como algo superfluo, ¿no? Claro que sí, porque nuestro canal es un canal que abarca muchos países, mucha gente busca la información y a veces ahí estamos para rellenar ese vacío que hay, esas ganas de encontrar una respuesta a algo que nosotros necesitamos y a veces en la misma iglesia no la tenemos, porque no hay Exacto. información. Entonces, tenemos que estar, entonces, yo me siento también con un compromiso de poder ayudar y poder informar ante algo. Eh, entonces yo dije yo, este tema es buenísimo, tenemos que tocarlo. Me encantaría que tocáramos otros temas más que son importantes y que viene bien enriquecernos un poquito más con ese tipo de charla, Contenidos. de contenido bueno, sí, porque realmente vale la pena. En lo particular mío, mi madrina fue la misma de bautismo, la misma de confirma y fue la misma madrina de todos mis hijos. Entonces es algo que, Qué maravilloso. sí, sí, definitivamente, es algo que es bonito a veces dar un testimonio
porque los demás se motivan. O sea, las redes sociales no solo para entretener y reírnos, sino también para compartir temas que realmente son importantes y valen la pena en una sociedad donde a veces está tan bombardeada por distintas cosas que Sí, hay que... yo quisiera dar como unas recomendaciones finales respecto a esto. En mi caso, yo soy padrino de 19 ahijados, imagínense. Sí, tengo una gran cuenta que presentar ante Dios en el momento de mi juicio, cuando me pregunte por ellos. Y a veces yo sé que cuesta en estos tiempos actuales, sobre todo cuando en los países se viven situaciones difíciles, cuesta cumplir a cabalidad tu misión de padrino. No sé, hay padrinos que estuvieron en un momento de nuestra vida presente, pero en otros migraron hacia otro lugar o por X o Y razón ya no hay esa cercanía de antes, pero hay una misión que no se borra por la distancia geográfica. Hay una misión que no termina únicamente porque ya no veo a mis ahijados. La misión continúa y nosotros podemos seguir ejerciendo nuestro ministerio de padrinos aún a pesar del tiempo, aún a pesar de la distancia. Dinámicas que les propongo. Rezar por sus ahijados todos los días. Recen, aunque sea un Padre Nuestro, una de María, por sus ahijados. Hay comunidades religiosas donde, por ejemplo, se efectúan misas perpetuas, donde usted puede llevar el nombre de su ahijado para que lo mencionen siempre en la misa de esa comunidad y usted va a estar rezando con la comunidad cristiana por su ahijado. Qué hermoso regalo le puedes hacer y esté presente en el altar de Dios todos los días tu ahijado. Eso es una misión maravillosa. Mostrarte cercano, si tienes la oportunidad, una llamadita, un mensaje, no solo en momentos especiales, que Navidad, que cumpleaños, que no, cualquier momento es oportuno para hacerle saber a tu ahijado que piensas en él, que estás ahí, que puede contar contigo. Ojo que también un llamado de atención a los papás. Incluyan a los padrinos en la vida de sus hijos. A veces son los mismos papás los que los excluyen y no los hacen partícipe. Ay, fíjate que tu ahijado hace 5 años que se casó y se nos olvidó invitarte, pero ya está casado, fíjate, este muchacho. Los mismos papás excluyen a veces a los padrinos. O también los mismos ahijados, a medida que van creciendo, no te contestan el mensaje, no te buscan, no se te acercan. Recuerden que es una relación donde debe haber reciprocidad de parte de ambos, poner el esfuerzo necesario para que la relación se mantenga. Entonces, pequeños consejos que le doy al respecto. Esto es importante ejercerlo. No solo sean padrinos de que, bueno, ya cumplí hoy el cumpleaños de mi hijo, de mi hijado, ya le llevé su regalito, Reyes Magos ya le di su regalo, Navidad ya le llevé su presente, ya cumplí. No sos un proveedor, como decíamos acá, no estás para subsidiar, para donar, para colaborar con gastos. No es esa tu función principal. Entonces, reflexionemos a todos los que somos padrinos o vamos a ser padrinos. No es una misión sencilla, es hermosa, es maravillosa, pero conlleva su grado de responsabilidad, de seriedad, de compromiso ante Dios, ante la comunidad cristiana y ante esa familia con la que tú estás entrando en una relación espiritual y sobre todo para con tu ahijado o ahijada, en nombre de quien tú vas a actuar ante Dios para representarlo en el momento del sacramento, para poder ser garante de su fe y ante el cual vas a dar testimonio de que eres una persona que cumples el evangelio, que practicas la fe y la moral de la iglesia y que luchas por ser santo. Porque si quieres ser un padrino más, pero que no lucha por la santidad, pues ponte a pensar si realmente eres adecuado para esa función. Mejor di, no, no puedo ser padrino de tu hijo, te quiero mucho, eres mi brother, eres mi amigo, te quiero, eres aquí mi pana y lo que tú quieras, pero no puedo. Esa función, en ese saco yo no me meto porque si no, termino mal. Mejor la sinceridad. Así es. Y bueno, yo creo que también en las parroquias debería de haber un poquito más de fortaleza, como hablamos en lo que es las charlas, porque yo nunca he sido madrina de nadie, pero una vez estuve en una iglesia y estaba esperando, estaba ahí sentada, ¿verdad? Y quería estar ahí un momento, en ese momento que uno llega a la iglesia que se siente rico, ¿verdad? Y había una charla y decidí acercarme para escuchar. Y yo me quedé espantada con todo lo que escuché en la charla, porque yo encontré coherencia, encontré información que no sabía. Entonces me empecé a dar cuenta de lo que es realmente ser un padrino, que es una Esa responsabilidad. charla, en esa charla yo he escuchado hasta herejías, literalmente herejías.
Por ejemplo, esa fue una razón que me motivó a mí para que mi canal Creo Señor, yo creo, desarrollara como 10 capítulos sobre el tema del bautismo. Hablarlo bien, bien, lo más claro posible, porque hay tantas lagunas en los que dan las charlas en nuestras parroquias. Siempre quisiéramos que lo ideal se pudiera vivir en todos lados, pero no es así. Y como hay tantas lagunas, yo dije, algo se tiene que hacer. Aportemos nuestro granito de trigo. Tal vez no podremos solucionar y cambiar el mundo, salvar el mundo, pero hacemos lo que esté en nuestras manos. Y yo que le digo a la gente, tú quieres ayudarme, tú quieres ayudarnos, ¿estás siendo consciente de esto? Comparte estos materiales, que compartan este video, que compartan los otros temas que tenemos al respecto, porque así también nosotros vamos haciendo esta cadena, yo diría, de salvación en estos tiempos, donde ayudamos a muchos a través de la buena formación a descubrir, amar y vivir bien su fe. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, porque ha sido una charla muy enriquecedora. Espero que hayan otras con otros temas y que podamos Claro que sí. abordar desde el punto de vista del laico, ¿verdad? Porque ustedes están muy informados y nosotros a veces andamos perdidos y necesitamos a alguien a nuestro nivel, digamos, de feligres que haga las preguntas. Que haga la pregunta que a veces la gente no hace porque le da pena. A veces hay gente que no pregunta porque le da pena. ¿Y qué va a decir el padre? ¿O qué va a decir la hermana? Que estoy preguntando algo porque a veces hay hermanas religiosas que dan las charlas. Entonces, y si le pregunto y me va a decir, se va a reír de mí. Entonces, no, que no tengan miedo de preguntar y que el que sepa también ayude a informar, porque a veces a la amiga le dice, mira, quiero escoger a fulano para que sea el padrino de mi niño, a la amiga le cuenta, ¿verdad? Entonces, si la amiga sabe decirle, mira, esto no es lo indicado, porque es así, así, por lo menos nutrir un poco si esa persona no tiene conocimiento. Es algo Exactamente. mano a mano. Es que eso, de eso se trata, que entre todos nos echemos la mano y nos ayudemos en esto para hacer las cosas bien, ¿no? Como tú dices, si alguien sabe que no puede ser padrino, ¿verdad? Yo me doy cuenta que esa persona no es idónea para que la busquen de padrino, puede decirlo. No es cuestión de discriminación, aclaro, la iglesia no está discriminando, está viendo al mayor bien para ese niño y lo que busca es la coherencia de la fe. ¿Verdad? Si yo soy católico y no creo que Jesús está presente en la Eucaristía, no puedo representar a la iglesia como padrino en el momento de un sacramento. Entonces, es cuestión de congruencia con la fe, no es discriminación, porque aquí hemos hablado a veces una condición moral, como un vicio, como el alcoholismo, como, no sé, una doble vida, te pueden llevar a no ser apto para ser padrino. Pero yo les llamo la atención a todos los fieles. Conozcan la fe, fórmense para que entiendan esto, para que comprendan desde el punto de vista de la iglesia, no desde tu visión muy subjetiva de las cosas. Tú ves el mundo a tu manera, sí, pero hay cosas que, aunque tú las quieras ver de tu manera, no son a tu manera. Si yo quiero ver que un gato es conejo y que brinca como conejo y que tiene orejas de conejo, lo puedo ver en mi mente, pero en la realidad no va a ser así. Entonces, formémonos para que las cosas las podamos entender desde la visión de la iglesia y procuremos el bien que la iglesia quiere procurar para las almas. Fórmense. No me cansaré de repetir las palabras del libro de Osea. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quien no se forma, se deforma. Siempre digo eso. Quien no se forma, se deforma. Y no tengan miedo de preguntar. A mí me encanta que la gente me llene de preguntas porque digo, la gente tiene hambre de conocimiento. Y si está en mis manos contestar, ¿por qué no contestarle? ¿Por qué no compartirles el conocimiento que hemos adquirido? Porque nos hemos formado para darnos a ustedes. Entonces, pregunte, dice el dicho en Nicaragua, el que pregunta saber quiere. Y no es tonto el que pregunta, sino el que no pregunta. Así que, echémosle ganas. Así es. Muchas gracias entonces y hasta la próxima. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias. Claro, que Dios me les bendiga, un abrazo a todos y esperemos pues, también te voy a dejar el enlace a mis canales para que se los compartas en la descripción del video y si alguno se quiera una vuelta por ahí, bienvenidos sean, suscríbanse, síganos y participen también de los en vivos que solemos realizar. Que Dios me los bendiga a todos, un abrazo hasta Nicaragua y a todas las personas que nos sintonicen desde los distintos países del mundo. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Hasta luego.